primer lugar, naturalmente quiero darles la bienvenida a todos ustedes en nombre del Grupo de Investigación Metafísica Crítica y Política y del proyecto de investigación Actualidad del Hombre y la actualidad del humanismo y la actualidad del hombre, que con este seminario, como ha dicho Sara, pues en fin, le ponemos punto final, aunque sea en cierto modo punto y seguido. Quiero también, ya que estoy en uso de la palabra en este momento y que es un poco así de conclusión, pues agradecer a todas las personas que nos han ayudado en estos 4 años a en fin, desarrollar, digamos, los diferentes seminarios, las diferentes actividades del proyecto y del grupo, y desde luego muy especialmente a las personas que hoy nos acompañan para en fin, poner este broche definitivo al proyecto. Yo en realidad no tengo mucho más que decir que esto, pero en fin, ya que estoy en el uso de la palabra por mi condición de investigador principal, pues voy a aprovechar, digamos, para hacerme la ilusión de que puedo realmente, o de que podemos enlazar un poco el final con el principio y dar una sensación de que, en fin, ha habido unos pasos y unos resultados. Simplemente introduciendo un breve matiz en algunas de las cosas que yo dije hace 4 años, como recordaba Sara, pues hicimos una sesión parecida a esta, en donde yo también hice una intervención relativamente breve al comienzo, y en ese momento yo estaba muy impactado por estuvimos hablando del humanismo, más bien del humanismo del siglo XX, seguramente que de otra cosa, pero en esa intervención yo hice alguna alusión. En ese momento estaba yo bajo el impacto de una conferencia de Fredric Jameson que había escuchado unos días antes y que me había, en fin, un poco afectado. Y bueno, pues ahora, después de 4 años, creo que puedo matizar un poco lo que dije entonces a propósito de eso, y esa es mi única contribución. No voy a hacer mucho más, ya que las verdaderas contribuciones vendrán después y, como verán ustedes, pues son de peso, todas ellas. O sea que es solamente lo que voy a hacer, realmente un pequeño apunte sobre el tema de la crisis de las humanidades, ¿no? Sobre a qué llamamos crisis de las humanidades y en qué sentido, digamos, toda propuesta de algo así como una actualización del humanismo se encuentra realmente ante ante un horizonte no solamente crítico, sino verdaderamente peligroso, por decirlo así. Y claro, lo primero para eso es preguntarse qué son, o por lo menos quizá habría que decir qué fueron las humanidades, ¿no? Y sobre todo las humanidades, en fin, a la altura del Renacimiento europeo, ¿no? Que es cuando se constituye más o menos esa idea de humanidades a las que nos referimos, a pesar de que efectivamente a lo largo del tiempo sea muy discutible encontrar una continuidad entre lo que se llamaba humanismo en el siglo XVI y lo que se llamaba humanismo en el siglo XX, no digamos en el XXI, ¿no? Bueno, ¿qué fueron las humanidades a la altura del Renacimiento? Pues digamos que durante siglos la transmisión de los textos clásicos de la antigüedad, un repertorio, en fin, amplio que puede incluir, qué sé yo, Lucrecio, Séneca, Virgilio, Horacio, Aristóteles, Platón, Plutarco, pues fueron una parte fundamental de lo que podríamos llamar, también un poco anacrónicamente, la educación superior, quiero decir, la educación que recibían las clases superiores, mediante los programas educativos que formaban en gramática, retórica, poesía, historia y filosofía moral, fundamentalmente. Hoy, que las humanidades han pasado casi totalmente a formar parte
lo que llamaríamos el sector terciario, ¿no? Sobre todo el sector del ocio, pues podríamos pensar que esto de que fuera una parte fundamental de la formación de las clases superiores, pues se debía a que solamente las clases superiores disponían del tiempo libre suficiente como para dedicárselo a estas actividades más o menos suntuarias, como la lectura de Lucrecio, de Séneca, de Virgilio, de Horacio, de Plutarco, etc., ¿no? Y bueno, aunque esto en cierta medida es así, ¿no? Claro, las clases inferiores que estaban mayoritariamente destinadas al trabajo manual, pues no disponían de ningún acceso a estos conocimientos, y mucho menos del conocimiento de las lenguas antiguas, ¿no? Pero claro, eso no significa que el estudio de las humanidades fuera considerado, o por lo menos fuera considerado solamente en ese momento como un lujo, digamos, socialmente inútil, ¿no? Sino que más bien por el contrario, el estudio de estos textos clásicos y, a ser posible, el conocimiento de las lenguas originales en las cuales estaban escritos esos textos, pues se consideró como, durante siglos, como la fuente principal del conocimiento del hombre, como la fuente principal, si se quiere decir así, del conocimiento de lo humano. Claro que lo humano no es el único factor determinante en el mundo, ¿no? Digamos, ni siquiera es el factor principal, pero el conocimiento de lo humano es, desde luego, sencillamente decisivo para aquellos que están socialmente destinados a gobernar a los hombres, como lo estaban, sin duda alguna, las clases superiores en los primeros siglos de la era moderna, ¿no? Pero claro, no es inmediatamente evidente por qué esto es así, digamos, no es inmediatamente evidente por qué la transmisión de los textos clásicos de la antigüedad y de sus lenguas es una fuente de conocimiento de lo humano. En las clases populares, que como hemos dicho, pues no tenían acceso a este tipo de conocimientos, la tradición se transmitía fundamentalmente a partir de relatos, de narraciones orales, de cuentos, de imágenes, básicamente imágenes sagradas, y como también hemos dedicado esto algún tiempo en nuestro proyecto, como nos ha explicado Walter Benjamin, pues lo que esa tradición que se transmite de boca en boca o de mano en mano, casi podríamos decir, lo que esa tradición transmite es simplemente o nada menos que la experiencia acumulada durante generaciones, y que es esa transmisión de la experiencia lo que permite que cada generación pudiese heredar de sus mayores el tesoro de sabiduría almacenado en su memoria y no tuviese que empezar cada vez desde cero, ¿no? Y esta fue durante mucho tiempo la única riqueza que tenían los pobres, ¿no? Y como también recordaba Benjamin, pues el cuento iba siempre acompañado de un consejo moral, una moraleja, digamos, útil para la vida, que la comunidad que recibía esas historias tenía que descubrir, tenía que descifrar al escuchar esos relatos, ¿no? Benjamin habla de ese cuento en el cual el padre anciano, campesino, en el lecho de muerte les dice a sus hijos que hay un tesoro escondido en la huerta y que entonces tienen que cavar porque así lo encontrarán, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, un anciano que estaba a punto de morir, al final de su vida, un anciano que es pobre, que muere pobre y que no ha conseguido a lo largo de su vida acumular verdaderamente un tesoro, un cofre lleno de oro que poder dejarles a sus descendientes como herencia, que no tiene en ese sentido nada de valor, no ha conseguido hacerse rico, no ha conseguido acumular riqueza, pero sin embargo considera que sí que tiene algo que dejarles a sus descendientes, algo que les puede ser útil en la vida, algo que tiene valor para que ellos puedan sobrevivir, y ese algo es la experiencia, su experiencia, la misma que él recibió de sus mayores, y lo que su experiencia le dice es que, en fin, aunque seas pobre, puedes sobrevivir, puedes incluso llevar una buena vida si eres trabajador. Pero claro, él no se limita a decirle simplemente a sus hijos, como herencia os voy a dejar este consejo: trabajad y trabajad mucho y así podréis atender a vuestras necesidades y las de vuestras familias.
Y no lo hace porque sabe que ese consejo, así contado, sería inútil, ¿no? Él ha aprendido esa verdad por experiencia, de su experiencia de muchos años de trabajo, y es imposible transmitírsela a otros a los que les falte esa experiencia. Es la experiencia la que enseña, ¿no? Cuando se acumula en la memoria, digamos, práctica. Es, por lo tanto, una verdad que solo prende en el corazón de los hombres y solamente deja huella en la memoria cuando nace de la experiencia, cuando se experimenta y no simplemente se escucha, y si les dijera simplemente trabajad mucho, hijos míos, pues ellos no entenderían nada, ¿no? O si lo entendieran, pensarían, sí, mira, para lo que te ha servido a ti, ¿no? Entonces decide contarles una historia, que hay un tesoro escondido en la viña. Bueno, esto es mentira. Caramba con el viejo, ¿no? Se está muriendo y no se le ocurre otra cosa que contarles una patraña a sus hijos. Bueno, es mentira, el viejo no tiene un cofre lleno de oro enterrado detrás de la casa. Además es una mentira que muchos jóvenes están inclinados a creer, porque entre los jóvenes es común esa fantasía de que los viejos tienen un tesoro enterrado en algún sitio, que es una cosa que les ayuda a aguantar a los viejos, que son una lata, y también a imaginar un futuro mejor, que siempre le gusta a uno, ¿no? Entonces el viejo aprovecha esa fantasía que tanto les conviene y la alimenta. Es mentira, desde el punto de vista teórico, digamos, no se corresponde con ninguna realidad, no hay ningún cofre enterrado en la viña. Pero como el viejo sabe que si les dice cavad y cavad hasta que no quede un solo rincón por cavar, pues no le van a hacer ningún caso, y que si le dice que hay un tesoro enterrado, pues a lo mejor le hacen más caso, pues digamos que es una mentira que tiene una finalidad práctica. Es una manera un poco retorcida, pero muy eficaz, de decir acabar, ¿no? Sin que eso despierte las iras de los que tienen que cavar, ¿no? Claro, cuando se pongan a acabar, descubrirán la farsa, descubrirán la falsedad del relato, como un discurso teórico, descubrirán que no hay tesoro en absoluto, sí, pero entonces ya será tarde. Primero, porque el viejo ya se habrá muerto y no podrá pedirle explicaciones, pero sobre todo porque ya habrán cavado, ¿no? Que era la finalidad que el viejo perseguía con su relato. Y cuando hayan terminado de cavar, dirán, fíjate, este viejo pellejo, además de viejo, era mentiroso, ¿no? Y hemos estado todos estos días cavando para nada. Mira qué faena. Lo que pasa es que luego llegará la vendimia y verán que tienen un vino más abundante y más rico que ningún otro de la región, y se pondrán las botas de vender un Cabernet Sauvignon. Y entonces, mucho después, comprenderán por qué el viejo les había contado una historia que era mentira, ¿no? Y descubrirán que les ha transmitido un tesoro valioso para sus vidas, ¿no? Porque la experiencia solo se transmite válidamente como experiencia, no como un discurso abstraído de la práctica, y ahora ellos sabrán por experiencia que el trabajo puede hacer algo por ellos, por mucho que les duela la espalda de agacharse cuando cabe, ¿no? Bueno, esto es lo que durante mucho tiempo, como digo, ha sido lo único que los pobres podían dejar como herencia a sus descendientes. El que tiene experiencia, por muy pobre que sea, pues nunca es totalmente pobre. Y al transmitir la riqueza de paso, la narración también les habrá transmitido la distinción cualitativa entre las partes del tiempo. Por ejemplo, la rueda del tiempo estacional, ¿no? Que no es lo mismo el invierno que el verano, etcétera, ni la cosecha ni la siembra, la diferencia entre el antes, ahora y el después, la diferencia entre el principio, la mitad y el final, que tiene, claro, esa temporalidad tiene la misma estructura que la narración y por tanto constituye la plataforma que hace posible la transmisión misma de la experiencia, como una experiencia que es válida porque se repite, porque todos los veranos vuelve el verano y todos los inviernos vuelve el invierno, etc. Bueno, pues para entendernos, esta es la misma función, esta función que tenían los relatos orales para las clases populares, es la misma función que tenían los textos de los autores clásicos de la antigüedad para las clases superiores. Es decir, la transmisión de lo que se llamaba, y se sigue llamando todavía, ¿no?, la sapientia, la sabiduría, es decir, el saber de las cosas divinas y humanas, o también en algún sentido se decía la ciencia civil, la ciencia civilis, que estaba atesorada en esos libros que, como se quejaba amargamente Descartes cuando relataba su aprendizaje en la Flèche,
pues son libros que solo contienen historias. Decía Descartes, desde mi niñez fui criado en el estudio de las letras y como me aseguraban por medio de ellas, que por medio de ellas se podía adquirir un conocimiento seguro de todo cuanto es útil para la vida, sentía yo un vivísimo deseo de aprenderlas. No dejaba por eso de sabía que las lenguas que en ellas se aprenden son necesarias para la inteligencia de los libros antiguos, que la gentileza de las fábulas despierta el ingenio, que las acciones memorables que cuentan las historias lo elevan, que leídas con discreción ayudan a formar el juicio, que la lectura de todos los buenos libros es como una conversación con los mejores ingenios de los pasados siglos que los han compuesto, y hasta una conversación estudiada en la que no nos descubren sino lo más selecto de sus pensamientos, que la elocuencia posee fuerzas y bellezas incomparables, que la poesía tiene delicadezas y suavidades que arrebatan, que los cuentos que tratan de las costumbres encierran varias enseñanzas y exhortaciones a la virtud, todas muy útiles. Esto explica, por ejemplo, que Michel de Montaigne, hijo del alcalde de Burdeos, un cargo que prácticamente va a heredar de su padre, y que estaba destinado él mismo a ejercer pues, las más altas magistraturas del gobierno, se pasó 12 años en los tribunales, pues fuese iniciado por su padre en el latín como lengua materna y a continuación en el griego. Y solo a partir de los 8 años empezó a escuchar hablar en francés y durante toda su vida recurrió siempre a esa extensísima biblioteca de autores clásicos que tenía en su torre, sobre todo pues, esos que ya hemos citado, Virgilio, Lucrecio, Plutarco, etc. Y que gracias a esa preparación pudiese Montaigne aprovechar sus viajes por Europa, que también eran viajes de formación, como lo sería hasta el siglo XIX el gran tour que hacían los hijos de las clases acomodadas, como lo fueron todavía los viajes de Goethe, por ejemplo, que formaban parte de ese entrenamiento en el conocimiento del hombre, que es esencial para alguien que como Montaigne pues, tiene que dedicar profesionalmente su vida a una cosa tan difícil como hacer justicia, ¿no? O sea que en la escuela de las humanidades se aprendían nada menos que los resortes esenciales de funcionamiento de las pasiones humanas. Y sin ese conocimiento, las ideas mismas de virtud, de justicia, de libertad, pues eran impracticables, ¿no? O sea que se trata de las distintas afecciones del alma, de las tonalidades emocionales cualitativamente distintas, que se encarnan por una parte en la palabra escrita, en la palabra oral, y en la imagen, mediante la voz, ¿no? La foné de Aristóteles, que constituye la otra mitad del logos, y mediante el gesto sobre todo del rostro, que a partir del helenismo, pues no hay más que pensar en el Laoconte, ¿no? Y luego sobre todo el cristianismo, pues se convertirá en el espejo del alma, o como alguien ha dicho, en el alma misma, ¿no? El teatro privilegiado de ese sistema de pasiones que nos transmite la tradición, desde la ética de Aristóteles hasta el Tratado de la Naturaleza Humana de Hume, pasando por Descartes, Spinoza y tantos otros, y que encuentra, digamos, su plasmación gráfica en los estudios de Charles Le Bon sobre la expresividad del rostro, que reflejan pues, la distinción cualitativa de la ira, de los celos, del amor, de la envidia, de la desesperación, ¿no? Son las mismas pasiones que en el ámbito de la voz, porque hay una correspondencia entre la voz, la palabra y las afecciones del alma e incluso la escritura, pues en el ámbito de la voz, en el ámbito de la música, pues representaba por esa misma época Monteverdi cuando se propuso hacer que las palabras cantadas se correspondiesen con la música interpretada y así se pudiese distinguir, por ejemplo, el lamento, eso que se llamaba antes incluso de Monteverdi, las lacrimae, esas composiciones realmente lamentosas en las cuales, digamos, la propia carácter descendente de las notas de la escala sugiere la caída de las lágrimas, ¿no? O, en fin, la representación del amor, de la alegría, que si yo, no hay duda de que el brindis de la Traviata es una expresión de alegría, ¿no? O de compasión, en fin, el aria, que manita más gélida de la Bohème, ¿no? La esperanza, ¿no? Nessun dorma, la desesperación, el lamento debido, ¿no? No cabe duda de que hay ahí una... No quiere decir que exactamente las palabras
distinción que introducen las palabras cuando decimos amor, celos, ira, vergüenza, se correspondan con las imágenes o con los gestos del rostro o con la voz, pero sí quiere decir que hay una, por así decirlo, copertenencia de las unas a las otras, es decir, que aunque la palabra puede introducir más fácilmente distinciones cualitativas entre una afección del alma y otra, entre una tonalidad y otra, pues también es cierto que la imagen y la voz pueden, digamos, colorear o pueden introducir matices, ¿no?, que la palabra por sí sola sería incapaz de despertar, ¿no? Pero, seguía diciendo Descartes en el curso del método, pero tan pronto como hube terminado el curso de los estudios, cuyo remate suele dar ingreso en el número de los hombres doctos, cambié por completo de opinión, pues me embargaban tantas dudas y errores que me parecía que procurando instruirme no había conseguido más provecho que el de descubrir cada vez más mi ignorancia. Creía también que ya había dedicado bastante tiempo a las lenguas, que las fábulas son causa de que imaginemos como posibles acontecimientos que no lo son, y que incluso las historias más fieles, suponiendo que no cambien ni aumenten el valor de las cosas para hacerlas más dignas de ser leídas, omiten las circunstancias más bajas y menos ilustres, porque lo que sucede, las cosas finalmente no se cuentan como fueron, no son verdad, y que los que ajustan sus costumbres a los ejemplos que sacan de las historias se exponen a caer en las extravagancias de los paladines de nuestras novelas y concebir designios que no alcancen sus fuerzas. Bien, Don Quijote, ¿no? Y en cambio los escritos de los antiguos paganos, dice, referentes a las costumbres, los comparaba con palacios muy soberbios y magníficos, pero construidos sobre arena y barro. Y las fábulas son causa de que imaginemos como posible cosas que no lo son, etc. Unos años después, diría Jean Battista Vico, que quejándose, digamos, de la influencia de Descartes y del cartesianismo, que la causa de las muchas imprudencias que se cometían en materia civil y la causa, digamos, del empobrecimiento de la experiencia en este terreno es ese método de estudio, el cartesianismo, el espíritu geométrico, que decía Vico, causa entre los jóvenes el doble inconveniente de no hacerles obrar con la suficiente prudencia en la vida civil y de no darles la capacidad de colorear su discurso con las costumbres e inflamar los afectos, ¿no? Y de ahí hay una, digamos, no sé, no digo que sea la primera, pero en fin, con Descartes hay un primer estadio de lo que sería la crisis de las humanidades, ¿no? Y aunque es verdad que el propio Descartes se esfuerza en diferenciar las pasiones unas de otras y en relacionarlas con los movimientos o las figuras que hace la glándula pineal, en el fondo esas figuras de la glándula pineal son abstractas, son como figuras geométricas y por lo tanto está ya peligrando la distinción cualitativa entre las diferentes pasiones, que en el fondo no son más que diferentes estadios de la circulación de la sangre, son, digamos, el resultado de las turbulencias de la sangre cuando se dirige por unos canales muy estrechos hacia el cerebro y, naturalmente, como los canales son muy estrechos, pues ahí el flujo, digamos, se vuelve turbio, se forman remolinos, que tanto le gustaba a Descartes, y esos remolinos son los que mueven la glándula pineal y producen las imágenes psíquicas que corresponden a las pasiones del alma, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso, todavía en el siglo XIX, por ejemplo, John Stuart Mill, un hombre que había sido prácticamente diseñado por su padre para llevar su doctrina, que no es una doctrina cualquiera, sino precisamente el utilitarismo, a su máxima expresión, pues esta gente tan utilitaria, el padre de John Stuart Mill, hizo que su hijo aprendiese griego a los 3 años y que hubiese ya leído a Esopo, a Xenofonte, a Heródoto, a Isócrates, a Diógenes Laercio y a Platón a los 8 años, cuando empezó a estudiar latín, a escribir poesía y a conocer la geometría y la ciencia natural. Y estamos hablando de John Stuart Mill, que es un hombre que pasó 35 años, o sea, de los 17 a los 51, como administrador colonial de la Compañía Británica de las Indias Orientales, aunque su mayor preocupación, desde luego, como pensador, pues fuesen las ideas de libertad y de justicia social.
Es decir, que esta transmisión de la experiencia, que se supone que es una forma esencial, quizá la única posible de conocimiento del humano, y que desde luego tiene como presupuesto el admitir que las pasiones humanas siempre son las mismas en diferentes lugares, en diferentes tiempos. Cada vez que se descubre, digamos, un obstáculo para esta transmisión, por ejemplo, el obstáculo que presenta Descartes cuando critica la educación que le han dado en la Flèche, se produce, sin duda alguna, este fenómeno que conocemos como crisis de las humanidades, que, bueno, en fin, ahora tiene una significación quizá diferente, ¿no? Claro, hay un momento en el cual, digamos, esta crisis se vuelve tan decisiva, tan importante, tan profunda, que realmente la transmisión parece imposible, que realmente parece que las voces de los antiguos ya no les dicen nada a los hombres modernos, y que entonces precisamente el estudio de las humanidades, el estudio de Plutarco, de Lucrecio, etc., es un estudio que es solamente un lujo. Ahí sí que parece que empieza a ser solamente un lujo. En ese texto que hemos también leído en nuestro seminario de Experiencia y Pobreza de Walter Benjamin, pues Walter Benjamin buscaba una imagen muy plástica, muy dramática, la de los soldados que volvían de la Primera Guerra Mundial, para expresar ese impacto, ¿no? Esa crisis que consiste en quedarse sin palabras, ¿no? Y que tiene, desde luego, que ver con la crisis de la narración, como él mismo cuenta, con que ya la gente no sabe contar historias. No es que no sepa contar historias, es que lo que le está pasando a la gente ya no cabe en los moldes de la narración oral recibida de la tradición. Porque, entre otras cosas, si la narración oral presuponía esa distinción cualitativa entre las partes del tiempo, el ahora, el antes, el después, ahora, digamos, los hombres están sumidos en un tiempo descualificado que ya no tiene nada que ver con el tiempo estacional, y el quedarse sin palabras también representa, digamos, el divorcio absoluto de la palabra con respecto a la imagen. Con la imagen, es decir, con respecto a la voz, con respecto al rostro, ¿no? Por tanto, pues realmente no es una, digamos, una invención ocurrente, es que Plutarco, Lucrecio, Horacio, Virgilio se han convertido en una cosa muy parecida a lo que llamaba Platón una vez cuentos de viejas, ¿no? Hagan ustedes la prueba, hoy que es el Día del Padre, de hacerles leer a sus hijos jóvenes los cuentos del Conde Lucanor, a ver si son capaces de recibir esos consejos que, en fin, que supuestamente transmiten mediante la experiencia esos. Bueno, y para terminar, pues decía Jameson, y eso era lo que a mí me había impactado en ese momento, porque es una cosa de Jameson que siempre me ha interesado, en fin, lo he leído y me ha parecido muy importante, una cosa que él decía de los afectos, pero nunca había conseguido entenderla hasta que la escuché decir en público. Hay gente, no estoy diciendo que no es mi caso, pero hay gente que se explica mejor hablando que escribiendo. Y como fin, después he leído un poquito más a Jameson y ya me he enterado mejor. Entonces decía Jameson, pues lo voy a decir así un poco brutalmente, abusivamente, criminalmente, pero para que nos hagamos una idea, que esa tradición de transmisión de la experiencia que suponía una distinción cualitativa entre las partes del tiempo, una distinción cualitativa entre las pasiones del alma, que comportaba una distinción cualitativa en la expresión de las pasiones, en el rostro y en la figura, y también, desde luego, mediante la voz, y que nos hacía posible distinguir, hasta por lo menos las óperas de Verdi, pues cuando estamos ante un área de celos, o de envidia, o de alegría, o de lamento desesperado. Eso se acaba definitivamente con el llamado acorde de Tristán, del preludio de Tristán y Isolda de Wagner, ¿no? Porque, si ustedes recuerdan ese acorde, pues es como ese preludio, pues digamos, es una música en la cual, en
yo no quiero tampoco hacer esto de convertir a Wagner el pobre en música de programa, ¿no? Pero por explicármelo así de una manera plástica, ¿no? Es como si alguien estuviera, un amante, estuviera intentando, en fin, de llegar hasta su amada y descubre que para llegar hasta su amada pues hay un terreno pantanoso, hay un río que hay que cruzar y que no es tan fácil, ¿no? Y entonces cuando va el hombre tan en fin, diligente hacia su amada, pues empieza a pisar esos charcos inmundos y entonces todo se detiene y la música se convierte en una especie de tonalidad indescriptible que no se sabe si es la menor o si bemol o qué demonios es, y que en fin, empieza a coger esa escala cromática un poco alterada que lo hace irresoluble. Pero bueno, Tristán hace un segundo intento y vuelve a intentar en fin, un par de veces en fin, cruzar el río sorteando y vuelve a pisar los charcos y la tercera vez pisa un charcazo enorme en el que se queda realmente atascado, ¿no? Entonces, bueno, hace como una llamada a su amada y la amada le responde. Y entonces ya se pone tan contento, se tira al agua y empieza a nadar y va como la seda, o sea, da la sensación de que ese mal momento ha sido superado y el que se pone a nadar parece que se resuelve la melodía, sale por la otra orilla y de pronto vuelve a caer en ese en fin, encharcamiento inmundo y ya no puede salir de ahí. Ya, digamos, la tonalidad se queda suspendida en una suerte de afectividad difusa, indiferenciada, innombrable, que no es ni celo, ni alegría, ni amor, ni envidia, ni desesperación, ni nada parecido, y que no tiene ni principio, ni mitad, ni final, ¿no? Y bueno, entonces empieza la acción. Bueno, pues eso decía Jameson que caracteriza, digamos, la afectividad o la temporalidad afectiva del mundo moderno, entendiendo como moderno, pues eso, desde finales del último tercio de la modernidad, en el sentido de las consecuencias de la revolución industrial y de la revolución industrial, ¿no? Una tonalidad única, indefinida, descualificada, que no tiene antes ni después, que podría ser eterna a todos los efectos, una especie de presente emocional eterno, que se puede de alguna manera cortar por cualquier sitio, por donde uno quiera, arbitrariamente, y que sobre todo es, dice Jameson, una emoción sin nombre, una emoción para la que no tenemos nombre. No es que, digamos, no esté recogida en la clasificación de las pasiones del alma de Aristóteles o de Descartes o de Spinoza o de Hume, porque si fuera eso, pues, en fin, poníamos en el sitio que le corresponde y ya está. No, es que de alguna manera cuestiona la propia existencia de ese mapa sistemático de las emociones y que sin duda alguna pues tiene que ver con lo que Baudelaire había llamado el ennui, el tedio, el spleen, etc. Y que, digamos, tiene, no sé si su mejor, pero en todo caso una de sus grandes y gloriosas expresiones en lo que Freud llamaba el deseo, o si ustedes quieren, la libido, es decir, una especie de lo que Freud descubre, digamos, al abrir en canal el alma de sus pacientes, es una suerte de flujo continuo de deseo, completamente descualificado, que no tiene ningún objeto preciso y que puede ser despertado, incluso exacerbado por absolutamente cualquier objeto y que desde luego no tiene ni principio, ni mitad, ni final. Y por lo tanto hay una severa y estricta correspondencia entre este acontecimiento que describe la pérdida de la tonalidad de la música, claro, de ahí de ese acorde de Tristán nacerá entre otros Schoenberg y tantos otros, y que se corresponde, digo, con la pérdida primero del rostro y después de la figura, la pintura occidental, la pintura moderna, y por esa, digamos, invasión del color, ¿no?, que podemos encontrar en Newman o en Pollock o en quien ustedes quieran, y que seguramente empieza ya con Matisse, y que
en un sentido, en fin, por lo menos metafórico y simbólico, no es más que la invasión de ese flujo indiferenciado de la sangre que ya se anunciaba en Descartes, ¿no? De esos torbellinos y remolinos que en el fondo no reconocen ninguna semejanza con ninguna de las cosas que podemos nosotros sentir de una manera delimitada, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, esa me parece una manera, por lo menos muy plástica, muy visual y hasta muy acústica, de sentir de qué hablamos hoy en día cuando hablamos de crisis de las humanidades, del modo como lo humano, que durante tantos siglos estuvo, digamos, definido por ese mapa cualitativo de pasiones, tonalidades, afecciones, por esa, digamos, correspondencia, aunque sea una correspondencia desplazada entre la imagen y la palabra, entre la voz y el gesto, etc. Y hasta qué punto, digamos, la crisis de las humanidades y la crisis de la humanidad ha alcanzado una profundidad que exige, digamos, de quien quiera reflexionar sobre la actualidad del humanismo, sobre la inactualidad del hombre, la inactualidad de lo humano en este sentido como algo pasado de moda, algo sumergido en ese torrente innombrable que realmente no sabemos cómo tratar. Pues eso era todo. Muchas gracias.